Club Cuarta. Club Cuarta. Verdades inconvenientes. Inconvenientes. Los temas que estaremos tratando el día de hoy están relacionados con el capítulo Caída en picada de la serie Black Mirror. Entonces, esta serie nos muestra un poco sobre el avance de la tecnología y cómo este avance puede llegar a ser perjudicial en nuestras relaciones personales, en nuestro desarrollo moral, incluso en lo que consideramos o llegamos a considerar felicidad. Entonces, lo interesante es que nos muestra la realidad, cómo con un solo clic podemos inventar una vida que de pronto no tenemos en el momento. También nos muestra el lado oscuro de las redes y de las situaciones que solemos vivir en estas redes. Entonces, quisiera, después de esta pequeña introducción, quisiera empezar con una pregunta. Entonces, primero, pues nosotros sabemos que somos seres biopsicosociales, es decir, que nuestra vida como tal depende de la parte biológica o fisiológica, o sea, de que estemos bien físicamente, de que estemos bien socialmente y mentalmente. Entonces, ¿qué piensan ustedes de las relaciones sociales que pues pudimos observar en dicho capítulo? Digamos que ahí ese capítulo me pareció demasiado interesante porque pues como tú lo decías y lo introducías muy bien, no solo nos permite debatirnos como el punto de la red social, sino que a partir de ese punto, que es como lo más evidente, pues podemos reflexionar de otras cosas, como lo que estás ahorita preguntando de las relaciones sociales. Y entonces a mí, por ejemplo, me surgía como, a veces hasta de una forma, podría uno pensar, entre comillas, exagerada, ¿sí? Podría ser como imaginar, decir, ay, no, pues qué exagerado, llegar uno a depender de ese clic y demás. Pero mira que si lo analizamos y lo aterrizamos en el contexto actual, pues no está ni tan descabellada ni está tan salida pues como de contexto esa vida, porque estamos llegando a un punto en el que realmente hay muchas investigaciones por eso relacionadas a las redes sociales, porque realmente ya se está llegando a un punto de depender de esa red social, ¿sí? De que efectivamente un like, ¿sí? Te afecte o no te afecte en tu vida. Entonces, estamos llegando a esos puntos en donde esta vida se está volviendo parte de nuestras construcciones de realidad y se está volviendo casi que nuestra realidad. Y creo que ahorita, como en la época de pandemia, yo ahorita que estoy hablando con ustedes lo estoy pensando y se está volviendo aún más importante que de pronto, que como lo era, no sé, hace 4 meses, que había personas que tal vez no la manejaban de una forma tan intensa o tan frecuente, pero que hoy en día si llegamos a preguntar o hubiera sido interesante, de hecho, hasta hacer una investigación sobre eso, porque si hoy en día lo miramos y lo analizamos, siento que estamos mucho más apegados a eso, ¿sí? A depender de la red, pues obviamente muchas personas con fin informativo, pero otras realmente se vuelve su realidad, ¿sí? Sí, de un tipo de adicción, pero también tiene que ver mucho en cuanto, pues en esta pandemia, por lo que nuestra única manera como de relacionarnos con los otros es por medio de estas aplicaciones, ¿no? Entonces ya es lógico que en esta pandemia pues sea nuestra realidad, ¿no? Sí, sí, pero entonces es algo que también ahí en ese capítulo yo lo volví a analizar y era, pues hasta qué punto es eso que les decía, que hasta qué punto eso es real y eso pues se puede y no se puede manejar, ¿sí? Porque en ese capítulo pues vemos que pues llega un punto en que las mismas personas, o bueno, en sí la protagonista se sale ella misma de control, ¿sí? Y es precisamente porque ya de una otra forma, bueno, no sé si la palabra es adicción,
pero sí está esa presión social de tú tienes que ejercer este rol y tienes que ser de esta manera, y si no estás ahí, pues entonces no eres nadie, ¿sí? Que es más o menos la idea que plantea ese capítulo. Y a mí de verdad como que me hizo pensar mucho sobre pues cómo las relaciones o este capítulo muestra y refleja también pues nuestra misma sociedad, ¿sí? O sea, cómo nosotros en la vida real y en estas redes sociales pues se sigue manejando una réplica de lo público y lo privado. Entonces, ahí yo lo analizaba porque con lo público y lo privado, porque nuevamente nos enseña, es una sociedad que nos enseña que en lo público tenemos que ser unos y en lo privado tenemos que ser otros, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, pues ahí en el capítulo se refleja perfectamente, o sea, cómo es que cuando, por ejemplo, yo lo veía cuando el muchacho la cuestionaba a ella mucho y le decía como, el hermano le decía como, ven, pero, o sea, cómo es que de un momento a otro tú te vuelves, tú te vuelves así de esta manera y antes pues no lo eras, o sea, tú eras, o bueno, dio a entender que ella era o actuaba de una manera diferente y que es tanto que se dejó envolver por estas redes sociales que pues mira al punto que llegó. Entonces para mí eso lo que les decía no me parece tan alejado porque es que eso es lo que vivimos nosotros a diario. Nos enseñan mucho y pues obviamente ustedes conocen cuáles son como mis temas afines. Entonces particularmente a nuestro género nos enseñan que las mujeres somos las que tenemos que velar por eso privado, ¿no? Y entonces somos las que tenemos que construir y manejar todo lo privado, y en ese capítulo lo reflejaban perfectamente, o sea, ahí siguen demarcando esos roles de género muy claros donde la mujer tiene que mantener un rol así de la que va y toma el té, de la que va y hace las compras, de la que está perfecta, de la que está en el público y en lo privado, ¿sí? Y el hombre también, pues obviamente lo muestran, o pues desde mi perspectiva lo mostraron también como muy marcado con esos roles de la fachada, de el juego, de la ropa perfecta, de la ropa, digamos, tipo de juego de golf, bueno, esas cosas que para mí, pues obviamente seguir precisamente nosotros pues seguimos de una u otra forma en la sociedad dependiendo de algo público, ¿no? De una, pues, yo no sé cómo decirlo pronto, pero como una especie de máscara en donde pues allá eso público es casi que a veces se vuelve lo real, ¿no? Y entonces a veces, pues en el capítulo lo veíamos, para ella se volvió su realidad, ¿sí? Tanto que esa realidad pues estaba pasando por encima de sus valores, de sí misma, de sus creencias, y eso pues pasa hoy en día igual, o sea, lo público realmente todavía tiene un peso pues grandísimo y lo privado no. Y entonces lo que les decía, como nosotras las mujeres estamos en lo privado, entonces adivinen qué, que ahí nosotras entonces de una u otra forma también tenemos, digamos que de una u otra forma menos valor porque no es tan importante. Solo le importa lo que está allá afuera, adentro, afuera, adentro pues no, ¿sí? Entonces, no sé si alguien quiere comentar y ya. Me perdí un poquito, que tuve que me llegó algo. Entonces, estoy cansada. No, pues yo quería opinar sobre lo que decían de que se devuelve la realidad, porque pues incluso estaba viendo estos días una entrevista que le hacían a un influencer, entonces sobre el hacer y el ser. Entonces él decía que en un punto, o sea, en un momento, al principio, pues de que empezó el proyecto, que estaba haciendo un personaje y eso, se metió tanto en el cuento que dejó de ser la persona que era para meterse en el personaje. Entonces, dejó de lado, bueno, él se llama Juan Camilo, el personaje de él es María José, yo creo que todos lo hemos visto.
el de las Kardashian, ¿no? Bueno, él decía como, dejé de ser Juan Camilo para meterme en María José, entonces él ya era María José, pensaba como María José y se dejó de lado a él totalmente. Entonces eso es lo que pasa muchas veces, que es como una pantalla como de yo tengo que mostrar lo mejor, tengo que ir a los mejores sitios, y entonces se lo empiezan a creer como que esa es en realidad su vida cuando no. Hasta su personalidad, su carácter, su todo, su manera de relacionarse. Y estuve leyendo un poco sobre las relaciones y todos estos temas, y como que se desligan de las relaciones afectivas y se van a un lado que son ya las relaciones utilitarias. Entonces, no sé qué quisieran hablar de pronto de este tema. Sí, es que, bueno, digamos, ahí en la serie se veía como que no habían relaciones que fueran íntimas, sino solo sociales, o sea, solo de estándar, más bien, por decirlo así, o sea, como que no era, ay, esta es mi amiga, ay, le está yendo bien, sino, esta yo la conozco y me sirve para subir, para posicionarme. Entonces es lo que hace mucha gente, que es como, no a las personas como si gente con sentimientos o que pueden aportar a la vida de uno, sino simplemente esta persona en algún momento me va a servir, sea para lo que sea. Sí, sí, y pues realmente el utilitarismo, pues como tal, como filosofía y como teoría, pues tenía otros fines diferentes, ¿no? O sea, no sé si todos lo conocen, pero pues en sí, y uno como de los tantos fines es que prevalece, digamos que una acción, la idea de la acción es que prevalezca más el bien o sea, entre más personas reciban como el bien de esa acción, pues mejor. Entonces se sacrifica, entre comillas, el bien de una persona por el bien de muchos. Como el ejemplo clásico de esa teoría es un hospital donde 5 personas necesitan diferentes trasplantes de órganos diferentes y llega una persona. Entonces, lo ideal desde el utilitarismo sería que se sacrificara una persona que llega al hospital para salvar 5 personas que necesitaban sus órganos. ¿Sí? Teoría que ha sido cuestionada desde muchas perspectivas, pero a lo que voy es que ya volviéndolo a nuestra realidad y a nuestro capítulo, pues son relaciones en donde precisamente eso, o sea, se sacrifican, supuestamente debería sacrificarse por un bien común, que el bien común sería el estatus social que tienen que tener ellos, pero se sacrifican incluso hasta ellos mismos, o sea, ahí nos damos cuenta cómo se sale de control la necesidad de pertenecer a tanto que lleva a que la misma persona no solo digamos que entre en esa dinámica de utilidad de qué tanto me sirve, sino incluso yo misma también me pierdo a mí misma, ¿sí? Y me despersonifico, entonces yo ya no me considero un ser valioso o no pienso en mis valores, no pienso en mis principios, sino ya es simplemente tú me sirves para esto, tú me sirves para y absolutamente nada más, no me importa el resto de las personas, no me importa, no sé si tienen o no tienen una necesidad, una enfermedad, algo, sino simplemente me importa y me sirves para lo que yo necesito, ¿sí? Y miren que, pues ahí en la serie lo que les digo, pareciera como muy real, o bueno, muy a veces exagerado, pero pues hoy en día se está volviendo casi que igual, o sea, eso no lo podemos negar y es que nuestra sociedad, pues, necesariamente tiene relaciones utilitarias, ¿sí? O sea, nosotros estamos en medio de relaciones utilitarias, pero pues cada día siento que a veces es precisamente eso de la onda, no solo las redes sociales, sino como todos los fenómenos que van apareciéndose como en masa, llevan a que a veces nosotros precisamente entremos en esa dinámica de, por tratar de pertenecer a la masa o al grupo, pues dejar de lado nuestros principios y dejarnos de lado a nosotros, e incluso a veces terminar hiriendo, pues como lo veíamos en el capítulo, a personas pues cercanas a nosotros. Bueno, yo no sé, ahí también yo hice no solo como la reflexión de las relaciones utilitarias, sino pues sí me enfoqué mucho en las relaciones. Entonces ahí pues me gustaría nombrarles ahí las que yo identifiqué y que pues nos permite también pensar un poco en nuestra sociedad actual, ¿no?
Las relaciones de poder, entonces pues obviamente quien está, digamos que produciendo, quien tiene como, en este caso como más puntos, pues es quien tiene el control de poder y el que domina. Las relaciones de desigualdad, entonces pues obviamente no se reconoce en esas relaciones de desigualdad, pues obviamente se sigue promocionando estar encima uno del otro y entonces no me importa si tú estás mal o si tú tienes 1.5 pero eres una buena persona, si no, me importa es simplemente mi estatus, ¿no? Y entonces ahí también pues lo vemos aquí en los estratos económicos, ¿no? Entonces a veces también, es que tú vives por allá en el norte, y entonces están ahí como salen a flote los prejuicios, ¿no? Sociales. Las relaciones económicas, las relaciones de propiedad, ¿no? Entonces ahí me causó mucha curiosidad que muestran unas relaciones de yo, como tengo este estatus, entonces también soy dueño casi que de ti y de las personas que me rodean o que están en mi círculo. Es como unas relaciones donde, como les dijera, como que ya las personas pasan, no son personas, sino son como objetos. Entonces, pues me perteneces, eres parte de mi grupo, pero eres parte como de mis propiedades, ¿sí? Y también relaciones de discriminación, que también me causó como me llamó mucho la atención. Lo que decía así, por más que fuera buena o algo así, si no cumplía como con el puntaje, con el estatus, era como, no podemos relacionarnos. Hasta ese punto como en que si no estás al mismo nivel que yo estoy, pues simplemente no podemos ser amigos, o sea, no me sirves. Pero como, o sea, era curioso porque como esas personas igual utilizaban a otras personas de mayor rango, pero ellas sí no ayudaban a los que estaban abajo. Y fueron personas que, por ejemplo, la protagonista creció con su compañera, o sea, siempre estuvieron como en ese mismo círculo social y aún así por tener un puntaje menos o un estatus menos, cómo esto pudo afectar completamente la relación, incluso conociéndose desde niñas. O sea, cómo podemos llegar a despersonalizar completamente. Antes de hablar. O sea, más que el vínculo como tal y qué tan buena o mala pueda llegar a ser la otra persona, es la utilidad que ésta puede brindarle. Ahí no importaba que el muchacho fuese bueno, fuese atento, sino cómo podía esto afectar el puntaje de la persona y entonces ya por eso ya no me sirve porque me va a afectar a mí. O sea, se perdía como la humanidad de la persona por un beneficio. Sí, eso también lo he escuchado mucho, que dicen, porque todos perseguimos el mismo objetivo, no sé qué, y pues una persona que no tiene dinero, no tiene ideales, bla, 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 no empieza nadie. Pero entonces es como que eso yo lo he escuchado y lo he leído también en libros que dicen eso. Dicen como, si tú tienes ganas de dinero, si eres exitoso, tienes que estar con personas exitosas, y es como, no sé, pues curioso, ¿no? Porque igualmente, no porque no sea millonario no significa que no pueda llegar a hacerlo porque no tenga buenas ideas. Pero es como no, solamente se puede relacionar uno en ese círculo si quiere seguir triunfando. Es lo que yo he leído también bastante y he visto y escuchado. Sí, de hecho son unas ideas como muy de grandiosidad, ¿no? O sea, realmente ahí, pues a mí me gustó mucho porque es que permite como analizar desde todas las perspectivas, porque ahí también entonces vemos el fenómeno que pasa como con aquellos grupos sociales que son como un poquito extremistas o como fanáticos, ¿no? Entonces, lo que sucede, pues obviamente en una religión, por ejemplo, lo que sucede, por ejemplo, en esto que Nico también nombraba, pues no lo nombró específicamente, pero me hizo pensar en lo de las empresas estas como Herbalife y todas estas de las pirámides, eso, que utilizan precisamente estos discursos, ¿sí? Y de hecho, si lo miramos ahorita, pues yo no lo había pensado, pero si lo miramos, pues incluso hasta en el mismo capítulo se puede ver eso, ese fenómeno del like y eso como más o menos esas empresas en donde si tú quieres pertenecer a esta empresa, esta sociedad, tienes que tener este puntaje, ¿sí? De lo contrario, pues no
no vas a recibir ingresos, entonces es cuando las personas se matan por conseguir no sé cuántas personas y de hecho incluso mienten a las personas porque pues, de una otra forma desde mi perspectiva personal siento que es un discurso demasiado manipulador en donde pues a punta digamos de verdades a medias pues convencen o quieren convencer a las personas pero es para finalmente un beneficio personal o individual, ¿sí? En donde yo necesito es que lleguen ustedes y digan que sí, para que estén debajo mío y me ayuden a crecer en mi puntaje, ¿sí? Y en ser parte de y seguir subiendo en la escala o en el nivel que yo necesito, ¿sí? Que eso pues obviamente lo vimos claramente en el capítulo. Entonces nos podemos dar cuenta, aunque la palabra esté ya muy trillada en esta época, cómo esto puede, o sea, estas relaciones utilitarias pueden llegar a ser tóxicas. Aunque, o sea, obviamente esa palabra ya está muy trillada, pero es importante decirlo. Son relaciones que tienden a volverse un poco malas, debido a que pues ya no se genera un vínculo afectivo como tal con la persona, sino que se comienza a fingir algo que realmente no somos. Y podemos verlo en el momento en que la muchacha está triste, está devastada y apenas la llama la amiga, como que intenta todo el tiempo estar feliz y fingir algo que realmente no es. Y pues ahí entramos en una parte que podemos llamar la felicidad tóxica. Entonces, ¿han escuchado ustedes sobre la felicidad tóxica? Pues lo que yo había visto era que es la sobregeneralización del estado optimista que resulta de la negación, minimización e invalidación de la auténtica experiencia emocional humana. Esto lo dijo pues una psicóloga llamada Tracy Duncan. Pues vi como varios posts sobre eso y me pareció interesante. Incluso ahí pues yo lo relacioné con la serie porque lo veíamos en todo, incluso como en ¿cómo se dice eso? Como la producción que hubo, porque lo que decía eran colores pasteles, o sea, todos eran pastel, todo pastel, o sea, como que no podían haber más matices, ¿sí? No había negro, no había gris, no había nada, solo pastel, la armonía, todos eran súper amables, todos estaban siempre bien, o sea, hay muchos influencers, muchas personas en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde sea, que siempre nos dicen mensajes como, siempre bueno, siempre, siempre bueno. O sea, como todo pasa por algo, ánimo, todas las cosas van a ser mejor, esto no sé qué, o sea, sí. Entonces no es como darle ese toque de realidad, sino de positivismo extremo que no permite que uno se sienta mal. Y como que la situación, bueno, es mala, pero ya va a pasar, ¿no? No es como, está bien esta situación, es normal sentirse así, no, sino, ánimo, no sé qué, sí, es como negar lo que está pasando. Negar que existe la tristeza, sí, algo así leí relacionado a esto. Sí, o sea, es como negar que existen otras emociones que no sean la alegría o el estar bien. Obviamente, en una entrevista que vi de un escritor que hablaba de la felicidad tóxica, precisamente él decía esto: ¿por qué nos tenemos que negar a sentir algo que pues es de humanos estar felices, pero también es de humanos estar tristes, y no se tiene que ver completamente la felicidad como el estado único y emocional, sino que es importante vivir la tristeza y vivir las frustraciones, porque a veces las frustraciones nos hacen una mejor persona, puede decirse de esa manera. Con las redes que obviamente suben son los mejores momentos, ¿no? Sí, entonces nos muestran, esta persona tan feliz, siempre está sonriendo en las fotos, siempre está viajando, siempre está en los mejores restaurantes, siempre está con las mejores cosas, o sea, como esa apariencia de que siempre está bien porque pues tiene muchas cosas y así. Aunque bueno, últimamente he visto que ya hay más gente que de pronto sale, aunque también es como Tendencia. Estrategia, porque a veces también salen diciendo como, no, tengo depresión, o tengo esta otra cosa, ¿no? Y es solamente como por, no sé,
pero sí he visto que al menos en eso sí ya un poco más, se han soltado un poco más, pero la mayoría sigue siendo de mostrar lo mejor. Sí, bueno, frente a eso, yo le pongo ya el toque social. Y entonces, pues vemos como, pues también tiene todo como o sea, si vamos más allá y si lo pensamos mucho más desde la parte como social y la postura de los estados en los que estamos, pues también esto está mostrando y da cuenta de una postura de consumismo y una postura, digamos, que pues sigue reafirmando como todos los preceptos capitalistas, ¿no? Pues a nuestros gobiernos y al Estado les sirve que la gente se sienta feliz y para mí, digamos, no es, ahorita que ustedes lo decían, pues para mí no es casualidad que, digamos, coincidencialmente nos quieran meter en la cabeza que somos el segundo país más feliz del mundo, ¿sí? Porque son cosas y son temas que desde mi perspectiva, que tampoco pues es que yo tenga pues tantísimo conocimiento, pero el conocimiento que poco que tengo me lleva a pensar que esa felicidad tóxica también, tras de eso está precisamente una necesidad de que la gente se sienta precisamente eso, feliz y agradecida por todo, así estemos mal, así no tengamos buenos, digamos que servicios de salud, no tengamos trabajo, no tengamos nuestras necesidades básicas cubiertas, pero somos felices, ¿sí? Y entonces la frase típica también, entonces gracias a Dios tenemos trabajo, gracias a Dios estamos vivos y claro, y con esto no estoy llevando a que desconozcamos quienes en algún momento tenemos alguna creencia espiritual, pero pues miren cómo también esas estrategias las utilizan, ¿sí? Y no estoy diciendo que pues todos los influencers actúen como con esta conciencia frente a eso, pero claro que sí, esa publicidad y digamos que todo este fenómeno sí para mí es utilizado y los medios ayudan muy bien en eso a difundir, ¿no? Entonces tenemos que vivir de esa apariencia, entonces, somos felices y tenemos, y lleva también al consumismo, porque entonces como vemos que todas las personas de mi Instagram están viajando al exterior o están comprando la manillita que mide los pasos y no sé qué, entonces yo también, ¿cierto? Y claro, pues eso a quién le beneficia finalmente, pues a las grandes empresas que pues no solo venden en masa una cantidad de cosas, sino pues que lleva a la dependencia de precisamente lo que se le ponga en las redes sociales. Entonces, pues tanto que nuestros datos pues ya los tienen, ¿sí? No solo este gobierno, sino miles de personas tienen nuestros datos y pueden acceder a tantas cosas. Entonces sí siento que claramente en este capítulo pues aparece ese fenómeno de la felicidad tóxica y que es un fenómeno que desde nuestra profesión también, pues, es supremamente interesante que reflexionemos porque precisamente eso, tal vez nosotras porque tenemos un conocimiento, a veces logramos discriminar y hacer como mirar y evidenciar como esas líneas y esos límites, pero pues creo que a muchas personas digamos, de la media, del promedio, pues a veces no les queda tan fácil distinguir y entender que eso no es real, ¿sí? De hecho, incluso a veces, pues aquí como anécdota personal, pues a veces incluso con mi mamá, que ella pues ya es una adulta mayor, pero pues ella está en las redes, que Instagram, que Facebook, pero ella a veces pues obviamente no tanto digamos porque no lo logre distinguir, sino por precisamente el desconocimiento y el dominio total de todas estas redes, pues también a veces entra en la dinámica de creer que todo es cierto, ¿no? Entonces, que dijeron que la agüita de limón con al sereno es bueno para el calambre, entonces ella hace eso y entonces eso sucede precisamente, no solo, digamos, nosotros estamos hablando ahorita de una generación que es la de ustedes, pero ampliémoslo y miremos como el resto de la gente y cómo precisamente ese concepto de felicidad tóxica sí puede llevar pues a que nuestra sociedad a veces
en ciertas maneras, pues colapse, ¿no? En muchas cosas. No sé. Siento que hoy en día se relaciona, o bueno, también a través de las épocas, se ha relacionado un poco la felicidad con lo material, ¿no? Que, o sea, yo soy feliz porque estoy viajando. Yo soy feliz porque tengo el celular o sea, el último celular, el iPhone, algo, no sé. O estoy feliz porque ando súper maquillada y ahora me peino y antes no me peinaba. Entonces eso es felicidad. Y verdaderamente se está, eh, no sé cómo decirlo, sino descalificando un poco lo que significa pues o sea, esta manera de estar felices, ¿no? Entre comillas, la felicidad que nos muestra el mundo, que nos muestra actualmente las redes sociales. Sí, y bueno, una cosa que desea relacionar con lo que pues se hablaba Esteban y Carolina, es que muchas veces uno quizá se frustra o empieza a pensar en unas cosas como por ejemplo uno ve gente joven que más o menos de la edad de uno que puede ser que esté viajando bastante o pues que no sé, esté produciendo algo que a uno le gustaría hacer y eso, y uno dice como, pero es que este tiene mi edad y tan de buenas y ya llegó allá, pero es que, ¿qué pasa con las redes? Que obviamente solo están mostrando el momento preciso, ¿sí? No están mostrando todo el trabajo que aunque él tenga nuestra edad o ella tenga nuestra edad, detrás de eso hubo sacrificio, un montón de cosas que tuvo que hacer, sino que solamente nos está mostrando el llegué acá, pero no nos muestran todo lo que hizo. Entonces uno se frustra y dice como, pero es que esta persona, mire, tan de buenas no, o sea, él hizo su proceso. Entonces muchas veces eso también pasa. Todo esto nos lleva un poco a pensar, o sea, la vida que estamos viviendo es real, esta vida perfecta es real o es una falacia. Entonces, entraríamos con el siguiente tema que es la falacia de las redes sociales. Entonces, con una pregunta vamos a abrirla y es, ¿realmente se vive una vida auténtica? ¿O hasta qué punto es importante conseguir la aprobación de los demás sobre tu vida y tus decisiones? Bueno, yo consideraría que para abrir esta pregunta debemos iniciar recalcando qué es la autenticidad. Y pues yo encontré un concepto bastante interesante que es el que hace Ricardo Ferrer, que es un conferencista, escritor y experto en neuromarketing, que dice que ser auténtico significa tener el valor de ser lo que cada uno realmente es, en forma íntegra, sincera, sin tener en cuenta modelos externos, modas, tradiciones o creencias, y aceptando todas las limitaciones y cualidades que cada uno posee. Entonces lo que nos preguntamos es hasta qué punto, teniendo como base ese concepto, nosotros somos auténticos o manejamos nuestras redes de una forma auténtica y no siguiendo los patrones que vemos de la felicidad tóxica. Sí, aunque, bueno, yo coincido contigo y es que siento que ese concepto de la autenticidad, pues es como muy subjetivo, ¿sí? O va de la mano con lo subjetivo porque, pues es lo mismo que en otras ocasiones hemos hablado nosotras y es, pues, no sé, para Nicole, ser auténtica puede ser precisamente mostrarle a los demás tal cual ella es, pero para otras personas o para Steffi ser auténtica es mostrar las rutinas que ella lleva a diario a las personas, o ser auténtica es decir la verdad siempre. Y para mí ser auténtica, pues digamos que ya desde el punto de vista es la comunicación con que uno maneja. Entonces para mí el ser auténtico va de la mano con, ¿cómo les diría yo? Con saber comunicarse siempre con las personas que uno está, con los entornos que lo rodean a uno, ¿sí? Para mí la autenticidad o mi autenticidad va de la mano con la comunicación. ¿En cuanto a qué? Claro, yo no coloco toda mi vida, por ejemplo, en un Instagram, pero sí trato que quienes me rodean sepan pues cómo soy yo, ¿sí? Que soy despistada, que
no sé, que tengo ciertos gustos en mi dieta alimenticia, que sí, porque siento que eso es lo que me hace auténtica, que las personas de una u otra forma conozcan parte de mi esencia. Sí creo y considero que nunca uno va a ser 100% auténtico porque pues ni siquiera uno mismo termina o uno no se conoce totalmente, o sea, nosotros siempre estamos en proceso y esa es otra vaina que pues como Caro lo plantea en el Facebook y en la autenticidad, pues nos quieren mostrar, y creo que Nico también lo hablaba, nos quieren mostrar como que ya está todo resuelto, como que nosotros tenemos que llegar también a un punto, ¿no? Entonces, tú tienes que llegar a este punto para ser, no sé, psicóloga exitosa, tú tienes que llegar a este punto para ser una persona auténtica, y pues no, o sea, desde mi perspectiva siempre estamos en construcción, o sea, de hecho la autenticidad para mí sigue siendo subjetiva porque para mí, hoy yo puedo decir con ustedes, yo soy auténtica y he sido auténtica con ustedes, pero mañana o la otra semana conocí una nueva teoría y me apasioné por esta teoría y ya no voy o sea, a seguir mi precepto de ser vegetariana, sino que ya al contrario, esta teoría me fascinó tanto que entonces me dice que tengo que todos los días matar un animal y esto es mi filosofía. Entonces, sí me hago entender, o sea, sé que pues es exagerado el ejemplo, pero eso, digamos que ante las redes lo castigan, ¿sí? Porque entonces, si tú cambias de postura de una semana a otra, entonces eres una falsa, ¿sí? Y pues no, o sea, o bueno, depende de la postura, por lo que les digo, si uno maneja una comunicación digamos que medianamente abierta con las personas que le interesa a uno, porque pues obviamente a veces en las redes uno tiene muchas personas que, pues claro, me cayó bien, pero pues no le interesa a uno que sepan toda su vida. Pero con quien le interesa, pues si uno ha sido como muy sincero, pues esas personas obviamente en algún punto van a hacerles, se les va a hacer raro, pero van a terminar entendiendo y van a decir, no, pues es que eso hace parte de su ser, o sea, pues ella está ahí en ese proceso construyéndose, ¿sí? Pero el problema es ese y volvemos a lo del capítulo y es lo que nos muestra entonces la sociedad de perfección, ¿sí? Entonces, tenemos que estar en una sociedad perfecta y entonces en esta sociedad perfecta, entonces yo tengo que ser siempre la misma y entonces no puedo cambiar y al contrario, entonces no puedo precisamente entonces deprimirme ni nada porque no, esto era de hace unos años cuando era adolescente, pero ya ahorita no, ya tengo que ser una persona comportada y bueno, y asertiva y demás. Entonces, me parece muy chévere ese tema que colocas tú, Caro, porque pues la autenticidad sí realmente es un tema que se ha visto afectado mucho por las redes y que sí sigo pensando que es algo muy subjetivo, o sea, que depende y varía del concepto que cada uno tenga de autenticidad. Sino que lo hacen por la tendencia y muestran a todo el mundo, sí, qué bueno, pero en realidad no es su forma de ser, no está acorde a su pensamiento, ni a su vida, ni a nada. Entonces es eso de la que se habla, que en realidad yo hago cosas porque me gusten o porque tengo que rendirle algo a un público que manejo. Claro, y es ahí donde vemos también como la necesidad de aprobación y es hasta qué punto nosotros, por estar en busca de la aprobación de los demás, perdemos como esa esencia única de nosotros y de ser como nosotros somos, solo por el hecho de seguir una tendencia, de ser aprobados, de que nos den likes, de que nos hablen, de que se junten con nosotros. Y puede que la aprobación o el querer la aprobación de los demás hasta cierto punto no sea mala, pues porque desde pequeños, de cierta forma, esto nos ayuda a construir nuestra personalidad, también nos ayuda a ser más propios y seguros de sí mismos y a saber qué posiblemente puede estar bien y qué no. El problema está cuando pasamos esa necesidad, o ese querer ser aprobados a una necesidad exagerada, donde ya vamos perdiendo nuestra individualidad o nuestra esencia como tal de persona solo por seguir un patrón o querer estar en la onda. Ahora no sé si tenga que ver con el tema, pero al escuchar lo de la autenticidad, se vino a mi mente
una nueva autenticidad o una nueva tendencia, por decirlo así, que se está dando en Instagram, que es que salen las mujeres diciendo como en una parte de la foto, esta soy yo en Instagram, ¿no? Entonces, un cuerpo súper esbelto que no tiene celulitis, no tiene estrías, no tiene nada, y en la otra foto ponen, esta es mi realidad. Entonces sale la mujer en otra pose completamente distinta, donde se ven todas las, entre comillas, imperfecciones que tiene ella. Entonces, siento yo que muchas veces al decir la profesora que la autenticidad es subjetiva es en ese sentido, ¿no? Porque al ver yo esas fotos digo, wow, esa mujer está siendo súper auténtica, pero otros pueden estar diciendo, solo quiere llamar la atención, o eso no, esa no es ella verdaderamente porque solo está siguiendo una tendencia. Entonces, lo que decía Caro, solo está siguiendo la aprobación de los demás. ¿Por qué? Porque ahorita todos están haciendo eso, entonces solamente quiere que los demás digan, wow, qué mujer tan fuerte, ¿no? O wow, qué hombre tan valiente por salir a decir estas cosas, ¿no? Entonces siento que sí, que este tema de autenticidad es completamente subjetivo, pero que es importante tenerlo en cuenta cuando uno crea o quiere pertenecer a alguna de estas redes sociales, de que pues yo no debo cambiar mi esencia, yo soy quien soy y lo demuestro tanto, como decía la profesora, en mis relaciones privadas como en mis relaciones públicas. Es como eso, entonces ahí vemos también cómo no están siendo las personas auténticas, sino están siguiendo más así ya, para que todos digan, ay sí, qué bueno. Pues nunca tenemos que tragar entero, ¿no? Entonces, eso creo que cada vez más nos lo muestra no solo las redes sociales, sino el funcionamiento social en general, ¿no? Sí. Entonces, no podemos tomar todas las cosas que nos dicen en ningún medio como una verdad absoluta, ¿sí? Y siento que eso, de hecho, lo colocabas, creo que era ayer, bueno, por estos días en un estado, y es... pues es que la mejor forma para evitar precisamente no solo ser o no ser auténtico o no solo, digamos, ser tendencia o, bueno, es la educación. O sea, yo sé que eso suena como muy trillado, pero pues es que si nosotros nos informamos, si nosotros leemos, si nosotros vamos más allá, pues precisamente vamos a lograr hacer como una discriminación de toda esta información, porque nunca va a parar. O sea, esto así ha funcionado siempre la industria, así ha funcionado siempre la sociedad, así ha funcionado, pues porque sí, o sea, llamémoslo estrategias de marketing, llamémoslo capitalismo, consumismo, bueno, todos los ismos que podamos encontrar, pero pues igual en esa medida, y digamos que para ya dejar un mensaje claro, pues no sé, para quienes nos están escuchando, es que precisamente, o sea, tampoco es que todo esté perdido, ¿sí? O sea, la vaina es que tenemos que entender que tenemos que siempre nosotros como colocar nuestro propio filtro, ¿sí? Y lo mismo, ese filtro no va a ser un único filtro, o sea, no es lo mismo que va a filtrar Estefi, lo que va a filtrar Caro, Nicole, Magali, no. O sea, cada uno de acuerdo precisamente al conocimiento, a la información que tengamos, vamos a hacer ese filtro, ¿sí? Y para no sufrir tanto, pues simplemente ver y entender cuáles son los fines, digamos, generales de todos estos medios, que en sí pues salió este medio, por lo menos Facebook, aparece más como una necesidad de comunicarse entre amigos, ¿sí? Y pues fue eso, ya que fueron saliendo otras estrategias, bueno, ya, pero pues era para comunicarse, ¿sí? Pero al final de cuentas pues no podemos, no sé, como entrar en esa onda también de, ay, ahora ya no sé qué es cierto, qué es verdadero, y entonces me están manipulando, ¿no? Sino finalmente volvemos a la raíz que Caro creo que también nos pretendía hacer reflexionar sobre eso con sus preguntas de la autenticidad, y es pues a nosotros, a nuestro ser, a nuestra esencia. O sea, finalmente quienes vamos a decidir qué información asumimos y apropiamos de lo que sea, pues somos nosotros, ¿sí?
Finalmente, quien sabe si somos auténticos o no, pues somos nosotros mismos, ¿sí? Y ni siquiera tenemos que ponernos una vara de, ay, no, es que la autenticidad es, si se coloca no la foto de antes y después mía, o la foto mía de Instagram y la foto de mi realidad. No, sino lo que yo sienta, ¿sí? Porque yo sí siento que, por ejemplo, en nuestro país nos falta mucho eso, y es como pensar un poco más, como dije de decirles yo a ustedes para que no suene como tan feo, y es no pensar tanto ni compararnos tanto con el otro, porque es que eso lleva a que suframos mucho, y yo siento que pues muchas personas aquí sufrimos por eso, ¿sí? Y cuando tú sales y cuando vas y miras y conoces otras culturas, pues te das cuenta que, o sea, que eso es muy relativo, y que la solución está es en el respeto y en el entender que el otro es diferente, y que pues si para esta persona su autenticidad está basada en los likes que recibe en Instagram, pues ¿qué hacemos? Esa es su personalidad y yo no la puedo criticar. O si para este otro su autenticidad o su personalidad se basa en robar, pues sí, o sea, yo no soy quien para cuestionar esa situación. Tal vez la puedo de pronto analizar, tratar de comprender desde un punto de vista, bueno, sí, porque pues de pronto hasta por nuestra misma profesión intentamos hacerlo. Pero finalmente para no sufrir, pues tenemos es que yo siento que asumir una actitud más de, no sé, como de respeto y de tolerancia por el otro. O sea no hay más de volvernos jueces, porque hoy estamos haciendo este podcast, entonces, no, pues ya, entonces nosotras tenemos el derecho de juzgar a quienes tienen este Instagram así de esta manera. No, pues no, nadie tiene una verdad absoluta, sino siento que eso es muy subjetivo y muy personal. Vivimos en una sociedad donde priorizamos el agradar a los demás más que agradarnos y estar a gusto con nosotros mismos, llegando al punto de incluso perder nuestra esencia y aquello que nos hace únicos por entrar en una esfera llena de prejuicios, superficialidades y estereotipos, donde se da más prioridad a lo que se muestra en redes, la cantidad de likes y supuestos amigos que se tienen, más que a lo que eres en realidad y lo que sería vivir una vida real. Vivimos rodeados de actitudes superficiales, donde nadie quiere ser menos o marcar una diferencia de quienes lo rodean, teniendo en cuenta que el medio y en especial las redes son quienes más propagan estas actitudes, pues ahí solo se muestra la mejor cara en todos los aspectos, ya que solo importa agradar y conseguir aprobaciones de los demás, aunque en el interior no estemos a gustos con los actos que hacemos e incluso se ponga en riesgo nuestra salud, seguridad y emocionalidad. Para concluir, debemos recordar que no hay nada más gratificante que sentirse a gusto con lo que somos y con cómo somos, y que quienes se acerquen a nosotros viendo nuestra esencia única e irrepetible sean personas que quizás sí valgan la pena, no aquellas que se enamoren de nuestra mejor cara y se olviden del ser humano con multitud de virtudes y defectos que somos. Eso es todo por hoy. Agradecemos su compañía y nos vemos en el próximo encuentro para seguir hablando sobre verdades inconvenientes. Club Cuarta.